compañeros. Hoy vamos a comentar lo que respecta al tema del problema de mínimos cuadrados aplicado a un análisis de regresión. Pues bueno, ¿de qué se trata este asunto? Imagínense que tenemos dos variables, una variable que le vamos a llamar X y otra que le vamos a llamar Y. Esta variable X es una variable independiente y esta variable Y pues obviamente la vamos a considerar variable dependiente. Y vamos a suponer que se toman observaciones de pares, perdón, se toman observaciones de pares ordenados. Es decir, existe la observación x1, y1, x2, y2 y así sucesivamente hasta xi, yi. Y estos pares ordenados van a estar representados a forma de plano cartesiano. Es decir, aquí estaría la primera observación, la segunda, la tercera y así sucesivamente. En el problema más básico de todos estos modelos, se supone que estas variables tienen una relación de tipo lineal, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a suponer que por aquí pasa una línea recta. Pero el problema fundamental aquí va a ser decidir por dónde va a pasar esta línea recta de tal forma que no sea útil ese modelo. Y estaremos de acuerdo que esta recta la puedo poner en cualquier lugar de este espacio de puntos, ¿sale? De todo este espacio. Y lo importante es ahora decidir por dónde va a pasar. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo la pongo para acá arriba? Pues queda muy lejana de los puntos de acá abajo. Si la pongo por acá abajo, queda muy lejana de los puntos que están más arriba. Entonces, la lógica que vamos a seguir para colocar esta línea recta va a ser ubicarla en donde se minimice la suma de los cuadrados de los errores. Es decir, que el error sea lo más pequeño posible desde cualquier observación. ¿Sale? ¿Y dónde va a estar el error, compañeros? Bueno, pues el error está aquí. El error va a ser la distancia que existe de la observación al modelo matemático propuesto. ¿Y cuál es el modelo matemático propuesto? El modelo matemático va a ser y. Bueno, aquí le vamos a quitar ahorita la simbología. Y es igual a beta 0 más beta 1 por xy. Y este valor de esta ecuación, que es la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta, la vamos a modelar de tal forma que cuando yo la tenga, pueda yo estimar estos dos parámetros de tal forma que la ordenada al origen, es decir, el punto donde esta recta corta al eje de las y's y la pendiente, que ese no es otra cosa más que el ángulo de inclinación, estén lo suficientemente optimizados para poder minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Es decir, los parámetros que yo debo de encontrar para esta línea recta son la ordenada al origen y la pendiente. Es decir, si yo cambio la ordenada al origen hacia arriba, obviamente esta recta toda se desplaza arriba.
o hacia abajo. Y si cambio el ángulo de inclinación, puedo tener una recta aquí, o puede cambiar el ángulo de inclinación. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer para poder definir ese espacio? Bueno, va a ser mediante el problema de mínimos cuadrados. Y el problema de mínimos cuadrados se obtiene cuando nosotros, o la ecuación de mínimos cuadrados, perdón, se obtiene cuando nosotros minimizamos la suma de los cuadrados de los errores. Por principio vamos a definir el error. El error al cual le vamos a asignar la letra epsilon. Cualquier error iésimo va a provocarse si nosotros restamos, o más bien, aquí estoy cometiendo una falta. Vamos a borrar aquí. El error va a estar considerado en cada uno de los puntos. Es decir, cada uno de los puntos debe de cumplir con esta ecuación a la cual le vamos a agregar el error. ¿Sale? Así nosotros podemos establecer que cualquier punto de la recta está explicado por esta ecuación más un error. Bueno, ¿cómo vamos a saber este error? Pues el error va a resultar de despejar estos dos términos de esta ecuación hacia el primer miembro de la ecuación. Es decir, y menos beta 0 menos beta 1 por xy. Ya tengo el error. Ahora lo que voy a hacer es pues efectuar la suma, porque es la suma de los cuadrados de los errores. Entonces primero le vamos al cuadrado y esto quedaría definido como y menos beta 0 menos beta 1 por xy, obviamente elevado al cuadrado. Ahora vamos a efectuar la sumatoria. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde el primero hasta el último error elevado al cuadrado. Y esto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por xy. Esto elevado al cuadrado. Una vez que ya tengo la suma de los cuadrados de los errores, pues lo que vamos a hacer es ubicar sus máximos y mínimos, haciendo la derivación. ¿Con respecto a quién? Bueno, yo necesito las derivadas con respecto de los parámetros que voy a calcular. Entonces hacemos la derivada parcial con respecto de beta 0 de la suma desde el primero hasta el último error elevado al cuadrado, y esto es igual a la derivada parcial con respecto de beta 0 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por xy elevado al cuadrado. Esta derivada está de aquí, la vamos a definir. Bueno, la derivada de esta función es por regla de cadena, sería 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por xy elevado al cuadrado por la derivada parcial con respecto de beta 0. O sea, colocar esto un poquito más lejos. Ahí está. De beta 0 de y menos beta 0 menos beta 1 por xy. ¿Sale? Ya sin ninguna potencia. La derivada parcial de y con respecto a beta 0 pues va a ser un 0. La derivada parcial con respecto de beta 0 con respecto a beta 0 va a ser 1. Y esta derivada parcial va a ser 0.
¿Ok? Por lo tanto, solo nos quedan un menos 1 que va a afectar a esta ecuación. Por lo tanto, el resultado final de nuestra derivada va a ser y menos beta 0 menos beta 1 por xy. ¿Ok? Teniendo en consideración esto, vamos a buscar los puntos críticos. Recuerden que eso es lo que habíamos comentado. Entonces, para buscar los puntos críticos hay que igualar la derivada parcial con 0. Recordarán esto de los temas de cálculo vectorial que ustedes ya vieron en cursos previos. Entonces, igualamos con 0 y tendríamos menos 2 por la suma desde y igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por xy. Todo esto queda igualado con 0. Ahora, para eliminar este 2, que realmente nos está estorbando aquí, vamos a dividir los dos miembros de la ecuación entre menos 2. Aquí no afectamos al resultado, esto sigue siendo un 0. Ok, vamos a mover esto un poquito para acá para ganar espacio. Ahora continuamos con la simplificación. Aquí tendríamos, perdón, vamos a quitar esto de aquí. Tendríamos aquí, esta sumatoria se la vamos a aplicar a todos los términos. Por lo tanto tendríamos la suma desde igual a 1 hasta n de y menos la suma desde igual a 1 hasta n de beta 0 menos beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de xy, y esto lo vamos a igualar con 0. Esta parte de aquí, este término, al ser la sumatoria de una constante, lo vamos a simplificar como la suma desde igual a 1 hasta n de y menos n beta 0 menos beta 1 por la suma de x y aquí es desde y igual a 1 hasta n, y esto es igual con 0. Y dejamos esto arreglado en forma de una ecuación lineal de dos variables. Entonces tendríamos menos n beta 0 menos beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de xy, y esto lo igualamos con la suma desde igual a 1 hasta n de y. ¿Ok? Multiplicamos ambos términos, ambos lados de la ecuación, por un menos 1 para lograr que todos sus términos sean positivos, y tendríamos n beta 0 más beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de xy igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y. Y a esta le vamos a llamar la ecuación número 1. Teniendo ya esto, compañeros, vamos a proceder a la derivada ahora de la misma expresión, pero con respecto de beta 1, de la misma manera.
¿Sale? Efectuando la derivación. Muy bien. Ahora, al ejecutar la derivada con respecto de y, pues tendremos un 0. La derivada de beta 0 con respecto, aquí es beta 1, es un 0. Y aquí sacaríamos a xy y solamente derivamos a beta 1, por lo tanto esto me va a quedar como menos xy. Entonces, como resultado final, para mi derivada, aquí me comí una sumatoria. Tendríamos entonces ahí tenemos nuestro resultado. Y simplificando este x, que vamos a multiplicar por este y por este. Por lo tanto, el resultado final, ya simplificado de nuestra derivada, aquí me equivoqué, ahí está, debe de ser igual a la suma de igual a 1 hasta n de EI al cuadrado igual a menos 2 veces la suma desde igual a 1 hasta n de xy por y menos beta 0 xy menos beta 1 xy pero elevado al cuadrado. ¿Ok? De la misma forma como lo hicimos en la ecuación anterior, vamos a igualar con 0 esta derivada. Es una suma. Y antes de continuar con esto, vamos a guardar esta hojita. Para que ustedes la puedan tener ahí a la mano. Esto se los voy a compartir en el Classroom. Permítanme un segundo. ¿Sale? Y así poder continuar con la derivación en una hoja nueva. Ok. Entonces ya tenemos nuestra derivada. Entonces vamos a poner aquí una nueva hoja en donde vamos a escribir nuestro resultado, que sería menos 2 veces la suma desde igual a 1 hasta n de xy y ahí menos beta 0 xy menos beta 1 por xy pero elevado al cuadrado, y esto lo igualamos con 0.
De la misma forma como eliminamos el menos 2 hace un ratito, ponemos menos 2 y 2, este se va a 0 y aplicamos la sumatoria a cada término. Por lo tanto, tendríamos suma desde igual a 1 hasta n de x y y menos beta 0 por la suma desde igual a 1 hasta n de x y menos beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x y al cuadrado, y esto es igual con 0. Este término lo tomamos y lo despejamos hacia acá, dejando esto como menos beta 0, suma desde igual a 1 hasta n de x y, menos beta 1 por la suma de x y al cuadrado igual a menos la suma desde igual a 1 hasta n del producto de x y por y. Ahora multiplicamos por un signo negativo ambos lados de esta ecuación y llegamos a beta 0 suma desde igual a 1 hasta n de x y más beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x y al cuadrado igual a la suma desde igual a 1 hasta n de x y por y. ¿Ok? Y a esto le vamos a llamar ecuación número 2. Muy bien. Ya que tenemos esto, pues realmente lo que generamos es un sistema de ecuaciones lineales, en donde tenemos a nuestra primera ecuación, que es n beta 0 más beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x y al cuadrado, perdón, aquí no es al cuadrado, es de x y, igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y. Y nuestra otra ecuación, pues es la que tenemos en la parte de acá como 2, sería beta 0, suma desde igual a 1 hasta n de x y más beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n, ahora sí, de x y al cuadrado igual a la suma desde igual a 1 hasta n de x y por y. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, esta es la forma de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir esto en una forma matricial de una manera muy simple. Un sistema de ecuaciones lineales, recuerden que se puede expresar como un producto de matrices, ¿sale? Entonces ese producto de matrices lo vamos a explicar poniendo esto como una matriz de coeficientes multiplicado por un vector de variables, y este va a ser nuestro vector de soluciones. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones lineales lo vamos a expresar de la siguiente manera. Por principio hay que recordar que este es un vector de ecuaciones que es un 2 por 1 y este también es un 2 por 1. ¿Sí? Y para que sea un 2 por 1 yo tengo que multiplicar un vector de un renglón. No, vamos a ver, sería un 2 por 1, sería un 2 por 2 multiplicada por un 2 por 1. Aquí cancelamos esto y nuestro resultado es un 2 por 1. Muy bien, entonces vamos a dejar en primera instancia la matriz de coeficientes multiplicado por el vector de variables. Es decir, esto lo expresamos como n, suma
desde i igual a 1 hasta n de xy. ¿Sale? Que son los coeficientes de estos. Luego, suma desde i igual a 1 hasta n de xy. Y luego tomamos este. Suma desde i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Todo esto queda expresado como una matriz de coeficientes multiplicado por otro 2 por 1 que va a ser la matriz de variables, que sería el vector de variables beta 0 y beta 1. Y esto es igual a un vector de soluciones, el cual va a ser igual a suma desde i igual a 1 hasta n de y la suma desde i igual a 1 hasta n de xy por y. ¿Sale? Sería la suma de los productos de xy por y, en donde recuerden que xy es la serie de observaciones de los pares ordenados para la variable que vamos a considerar como independiente y y es la que vamos a considerar como dependiente. ¿Ok? Entonces esta sería la forma matricial de las ecuaciones normales de la recta de mínimos cuadrados. Como dato cultural, este método fue desarrollado por el señor Gauss, el mismo de las matrices, el mismo del método de Gauss, el de Gauss-Jordan. Bueno, el Gauss-Jordan ya es complementado con otro matemático, pero es la misma persona que desarrolló esta metodología de mínimos cuadrados, es el mismo que hizo esos métodos también matriciales que ustedes ya han estudiado en otras materias como álgebra lineal. Bueno, con esto que hicimos nosotros lo que vamos a obtener realmente son beta 0 y beta 1. Por lo tanto, para dejarlo ya en la forma, la ecuación matricial va a ser de esta manera. Beta 0 y beta 1 es el vector de variables. Esta matriz está aquí multiplicando. Si yo quisiera despejarlo, por decirlo de alguna manera, recordando que no hay divisiones de matrices en álgebra lineal, pero sí hay multiplicaciones por inversas, entonces voy a multiplicar esta matriz por su inversa. Recuerden que el producto de una matriz por su inversa da una matriz identidad. ¿Sí? La matriz identidad quedaría de este lado, pero de este quedaría una matriz inversa, es decir, n sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Esto inversa multiplicando al vector de soluciones. Sería suma desde i igual a 1 hasta n de y y la suma desde i igual a 1 hasta n de xy por y. ¿Sale? Y ahora sí, señores, estamos en condiciones de poder calcular nuestros valores para beta 0 y beta 1 tales que, como se propuso en un inicio, generen una línea recta que pase por el espacio en donde se minimiza la suma de los cuadrados de los errores. ¿Sale? Pues bueno, compañeros, eso sería nuestro primer acercamiento a lo que es el método de mínimos cuadrados. Como les decía, estas hojitas se las vamos a compartir ahí en el Classroom para que ustedes la tengan disponible y pueden hacer sus notas. Posteriormente les voy a estar compartiendo en la siguiente entrega del video
un ejemplo aplicando esta metodología para que ustedes puedan ver qué es lo que realmente generamos. Por el momento es todo, les mando un fuerte abrazo y a seguirse cuidando. Cuídense mucho, buenas noches.